Capítulo 741. Cuando estoy más enojado. 1. Mier *A. La prueba de ira final. Clope inconscientemente caminó hacia atrás después de enfrentarse a la prueba. Nunca esperó que la prueba final fuera algo así. De hecho, prefería la prueba de la indignidad. ****. Cómetelo. Plaf. Todo tipo de frutas y algunas comidas cocidas se colocaron frente a Kale. Kale miró esto con una mirada relajada en su rostro antes de girar la cabeza. ¡Boom! Choyan colocó algo que no era un animal o un monstruo que había cazado, frente a Kale. Es soportable si lo tuesta. Kale todavía tenía una mirada relajada en su rostro cuando comenzó a pensar mientras escuchaba a Choyan. Raon está mejor. ¿Cómo podía Kale comer carne que ni siquiera estaba preparada correctamente? Incluso si el cuerpo del lacayo de Benion estuviera sano, intentar preparar esta gran cosa y asarla probablemente llevaría más de la mitad del día. Pero supongo que Choyan tuvo que comerse estas cosas. No había muchas cosas que Choyan pudiera comer en el bosque de la oscuridad excepto frutas y algunas plantas. Era difícil para él esperar comida bien cocida y probablemente no estaba en una situación para pensar siquiera en la agricultura. Choyan podría haber luchado por un tiempo incluso para encontrar fruta cuando estaba más débil. Si lo pienso de esa manera, es posible que se haya desviado de su camino para encontrar algo precioso que ni siquiera él puede comer a menudo. El problema era que era algo demasiado grande para que Kale lo manejara. Sin embargo, pudo deducir algo de eso. Es un poco más difícil hablar con él que el actual Choyan, pero sigue siendo un buen tipo. Trabajó tan duro para alimentar a un bastardo que conoció por primera vez. Kale tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro cuando se dirigió a Choyan. Debes haber trabajado duro para conseguir esto. Fue en ese momento. ¡Boom! Kale volvió la cabeza hacia la fuente del ruido después de escuchar el ruido del suelo. Raon estaba golpeando el suelo con sus dos patas delanteras mientras miraba a Choyan. ¿Qué está pasando? Kale lo pensó por un momento antes de descubrir la respuesta. Come conmigo. No puedo comer todo esto solo. Raon frunció el ceño y sus ojos, que eran un poco más redondos que cuando tenía 4 años, fruncieron el ceño. Terrible humano. Estúpido. Estúpido. ¿Quién? Yo. De hecho, soy del lado inteligente. Supongo que no me conoces muy bien. Pero soy un bastardo terrible. Soy basura humana, basura total. Soy basura. Raon se quedó boquiabierto y no pudo decir nada. No. Kale giró la cabeza hacia un lado después de escuchar repentinamente a alguien reír. Los hombros de Choyan se movían hacia arriba y hacia abajo tratando de contener su risa. ¿Y qué le pasa? Kale encontró que esto era extraño, pero sintió lástima por Choyan, pensando que charlar sobre cualquier cosa con otra persona le parecería agradable a alguien como Choyan que había pasado tanto tiempo solo. Sí, está bien mientras se ría. Reír e incluso vivir era difícil en este mundo tan duro. Fue bueno reír. Kale decidió que reír era algo bueno y asintió con la cabeza mientras comentaba con indiferencia. Ya sea que viva solo o con personas. No importa cómo viva en este mundo, necesita aprender sobre el mundo. Kale recogió una fruta después de que lo desataron. Los ojos del dragón brillaron mientras miraba antes de mirar los labios de Kale. Sabía que este humano le estaba hablando en este momento. Choyan estaba apoyado en un árbol mirando esto. En realidad, Kale estaba hablando tanto con Raon como con Choyan. Habrá momentos en los que tendrás que enfrentarte al mundo. Por ejemplo, cuando conoces gente nueva. O tal vez te mudes a vivir a un nuevo lugar. Kale quería que Raon conociera a Choyan para que tuviera la oportunidad de hacer un amigo o una familia. Además, estaba planeando hacer un hogar para él en el bosque de la oscuridad al que siempre podría regresar. Finalmente, estaba planeando enseñarle a Raon muchas cosas. Entonces debería olvidar, vencer o reprimir lentamente su indignidad. Incluso si esto era una ilusión, no podía dejar en paz al herido Raon. Kale le habló a Raon con una mirada seria en su rostro. Hay algo muy importante para vivir en el mundo.
Se quedó en silencio por un momento cuando Kale dejó de hablar. El cielo sobre el bosque de la oscuridad se estaba volviendo rojo lentamente con la puesta de sol. Tanto el dragón negro como Choyan estaban mirando a Kale. Algo es extraño. El dragón negro sintió que algo era inconsistente mientras miraba a Kale. Este terrible bastardo había estado en pánico total cuando lo estaba arrastrando al bosque de la oscuridad no hace mucho. Además, parecía extremadamente asustado de que un dragón pudiera matarlo. Tampoco recordaba lo que había hecho por el dragón y qué tipo de incidente había causado. Sin embargo, esta persona a la que estaba mirando en este momento. Primero que nada, sus ojos eran diferentes a los de ese bastardo. El color, el tamaño y la forma de los ojos eran todos iguales, pero definitivamente eran diferentes. Esta persona frente a él ahora mismo. Sus ojos brillaban. Estaban llenos de algo que este dragón negro nunca había sentido antes mientras este tipo lo miraba. A diferencia de su tono indiferente y sus acciones crudas, sus ojos tenían algo que le hacía cosquillas al corazón del dragón negro. Se sentía como si una fuente desconocida de calor se elevara desde algún lugar dentro del cuerpo del dragón. Esta es una persona diferente. Los instintos del dragón lo ayudaron a llegar a la verdad. Había dos personas en un cuerpo. Este dragón que aún no había visto el mundo no sabía si eso era posible. Sin embargo, el dragón quería saber la verdad detrás de lo que le decían sus intuiciones. Sus ojos azul oscuro se hicieron más profundos cuando abrió la boca para hablar. ¿Qué es eso tan importante para vivir en el mundo? Las comisuras de los labios del silencioso Kale se curvaron. Sin embargo, sus ojos estaban serios. Miró al joven dragón que estaba concentrado en él, así como al anciano que había vivido mucho tiempo solo cuando abrió la boca. Dinero. ¿Qué? El dragón vaciló antes de preguntar, pero Kale simplemente asintió con la cabeza y continuó hablando con certeza. Sí, definitivamente es importante. No le importaba cómo Choyan y Raon lo miraban y tenía una sonrisa extremadamente satisfecha en su rostro. Solo confía en mí. Luego le hizo una pregunta a Raon. ¿Puedes asar esa carne usando magia? Luego le preguntó pomposamente a Choyan. ¿Puedes prepararlo? No sé cómo. Tanto el dragón negro como Choyan negaron un poco con la cabeza, pero hicieron lo que Kale les pidió que hicieran sin ningún comentario. Asterisco. Creak. Las ramas crujieron cuando se prendieron fuego. Ahora era la mitad de la noche en el bosque de la oscuridad. La mirada de Choyan se movió hacia un lado. Esta persona dormía indefensa en el suelo como si no tuviera ninguna ansiedad. No sabía el nombre de este tipo. Simplemente conocía a este tipo extraño como terrible bastardo, porque así lo había llamado el dragón negro. Esta persona no parecía tener miedo de la noche en el bosque de la oscuridad en absoluto. Solo supe que esto se llamaba el bosque de la oscuridad por esta persona. Choyan acababa de pensar que este era un bosque loco. No. No es que esta persona no le tuviera miedo al bosque. Estaba durmiendo tan indefenso en una posición extremadamente letárgica porque sabía que Choyan y el dragón negro eran fuertes. Yay. Choyan se burló en silencio con incredulidad. Decenas de años, o tal vez vivió aquí durante más de 100 años. No, había pasado tanto tiempo agitándose para sobrevivir en este bosque todo ese tiempo, pero nunca había visto a nadie ni a nada como este tipo. Incluso Choyan había llegado recientemente a la cima para poder tomar un respiro en este bosque. Esta fue realmente una persona interesante. SHHH. Choyan pudo ver que algo se arrastraba silenciosamente entre el hombre profundamente dormido y él y se acurrucaba. El dragón negro miró a Choyan y se colocó frente al hombre dormido a pesar de no poder cubrir al hombre con su pequeño cuerpo. Foft. Choyan se burló y se alejó. Comillas. No te rías. El dragón no pudo decirlo en voz alta y simplemente lo dijo con seriedad y en voz baja. No dio miedo en absoluto. Puedo reírme si quiero. Choyan respondió al comentario del dragón negro y se volvió hacia el fuego. Creak, crack.
Cuando habían tenido un momento como este. ¿Cuándo fue la última vez que no estuvieron solos para pasar la noche? No. Pasaron muchas noches con enemigos. Sin embargo, no podían recordar cuánto tiempo había pasado desde que tuvo una noche pacífica como esta sin enemigos a su alrededor. Era la segunda vez en su vida para el dragón negro. Fue la primera vez desde lo profundo de sus recuerdos hasta un tiempo lejano para Choi-An. Esto no está mal. Choi-An no sabía esto, pero su voz inconscientemente sonaba un poco emocionada incluso cuando casi estaba discutiendo con el dragón negro. El dragón negro miraba a Choi-An como si sospechara mientras verificaba la temperatura del terrible bastardo dormido antes de levantar la cabeza. A diferencia de la oscuridad negra y áspera del techo de la cueva, la noche en el exterior estaba llena de una hermosa y colorida oscuridad. El dragón negro cerró los ojos mientras miraba las luces brillando en la oscuridad. Sin embargo, no estaba durmiendo. Simplemente estaba disfrutando este momento. Desafortunadamente, fue solo por un momento. El dragón negro volvió a abrir los ojos y advirtió a Choi-An. No nos escuches a escondidas mientras te escondes. Choi-An comenzó a sonreír. Y no podemos llevarte. El dragón negro y Choi-An. Los dos se estaban vigilando pero pasaron una noche no tan mala juntos. Asterisco asterisco asterisco. El día siguiente. Comillas. ¿Qué lugar? Era raro que las emociones de Choi-An fueran visibles en su rostro de esta manera. La emoción actualmente en su rostro era asombro. El supuesto bastardo terrible puso a Choi-An en el frente y al dragón negro en la parte trasera y comenzó a mover al grupo a algún lugar tan pronto como se despertó. Se dirigía hacia el norte del bosque de la oscuridad y los condujo a una cueva a un área subterránea. Choi-An vio algo impactante tan pronto como salieron de esa cueva oscura. Dios mío. Había un área grande. Esta área era brillante, a diferencia del camino por el que acababan de caminar. Lo primero que vio fue una gran villa de 5 pisos hecha de mármol. Este edificio le hizo pensar en un palacio occidental que solo había imaginado en el pasado. Además, había esculturas de mármol en lo que parecía un jardín a pesar de no tener árboles, un piso liso y plano, e incluso una pequeña fuente. Este lugar parecía sacado de un cuento de hadas. Los ojos del dragón negro se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor. Kale los miró a los dos con una mirada de satisfacción en su rostro antes de caminar enérgicamente hacia adelante. Sin embargo, encontró algo extraño. No escucho la voz del antiguo poder. Originalmente, debería haber escuchado la voz del adoquín gigante aterrador cuando estaban en el camino oscuro, pero estaba muy tranquilo. El adoquín gigante aterrador y su villa de la Super Rock oculta parecían haberse hecho correctamente en función de que este lugar estuviera aquí, pero... es porque es una prueba de ilusión. Kale no pensó mucho en ello y caminó sin dudarlo. Echó un vistazo al pilar de piedra al lado del área que bloqueaba el camino hacia el continente oriental, pero se apresuró a informar a los otros dos sobre las cosas importantes primero. Una vez que estuvo en el tercer piso de la villa, empujó la puerta para abrirla. Screech boom. Aquí, dinero. Los ojos de Choi-An dolieron por el brillo por un momento. Allí brillaban todo tipo de accesorios y joyas. No brillaban, estaban chispeantes. Era tan brillante que brillar no era una palabra lo suficientemente fuerte. Oye, dragón, mira esto. El dragón negro miró a Kale. Esto se llama joya. Puedes cambiar esto por dinero. El dinero es lo que necesita para comprar la mayoría de las cosas. Por cierto, también hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero. Hay muchas cosas importantes entre esas cosas que tampoco puedes comprar. Te darás cuenta de esas cosas una por una a medida que vivas. Comillas. Es importante esto del dinero. Es muy importante si quieres vivir una vida relajada. Kale siguió caminando y se dirigió a otra habitación. El dragón observó la espalda de Kale con una mirada extraña. Fue porque el dragón negro había volcado la villa de Benyon Stan antes de destruir la montaña.
Los magos habían hecho todo lo posible por proteger algunas cosas, así que él las había transportado a todas con él. Destruyó el contenedor bastante resistente y encontró cosas brillantes como las que tenía frente a él en este momento. Los había guardado con él por ahora, ya que se veían bonitos. Preguntó el dragón negro con indiferencia. ¿Me estás dando estas cosas? Sí, ustedes dos lo dividieron entre ustedes. Lo necesitarás. Kale observó al lindo Raon asegurándose de cuidarse a sí mismo con satisfacción. Raon era mucho más lindo que Choi-An, quien estaba parado allí con una mirada en blanco en su rostro. Raon tenía muchas joyas ocultas en su dimensión espacial, pero no las mencionó. Oye, terrible bastardo, voy a elegir lo que quiero. Necesitamos mirar todo juntos. Ok, te enseñaré. Kale se rió entre dientes, respondió con indiferencia y abrió la puerta a otra habitación. Chillido, boom. Hay armas aquí, puede venderlos o usarlos. Depende de usted, jo. Choi-An miró a Kale con incredulidad. Kriik, boom. Ah, estos son dinero. Hay monedas de oro y plata, pero son diseños más antiguos y no se usan en estos días. Sin embargo, todavía tienen muchos usos. Estos también son similares a las joyas. Comillas. Choi-An siguió a Kale sin decir nada. Chirp, boom. Estos son todo tipo de registros. Te enseñaré a leer, así que intenta leerlos. Podrás aprender historia antigua, ubicaciones de tesoros escondidos e incluso cosas de las que debes tener cuidado. Estas eran todas las cosas que pertenecían a sus amigos que la Super Rock había reunido después de que pasaron ante él. Choi-An estaba mirando en silencio antes de mirar hacia el dragón negro. El dragón parecía como si nada de esto lo desconcertara mientras observaba las cosas que el terrible bastardo le mostraba. Kale los miró a los dos antes de volverse hacia la ventana. El gran campo de entrenamiento era visible a través de él. Estas cosas deberían ser muy útiles para que ustedes dos sobrevivan en este mundo. Apartó la mirada del campo de entrenamiento y observó a los dos individuos de la ilusión. Raon y Choi-An. De alguna manera, eran los dos que habían pasado por más incidentes con él. On y Hong probablemente también tenían una cantidad similar. Kale estaba hablando muy en serio cuando entregó este mensaje con indiferencia. Viva una vida fácil y relajante. No se esfuercen demasiado, incluso si esto fuera una ilusión. Esos eran los verdaderos pensamientos de Kale. Por eso estaba planeando enseñarles a los dos. De todos modos, solo sígueme. Preguntó el dragón negro. ¿A dónde vamos? Kale respondió normalmente después de recibir las brillantes miradas de ambos. No sabía si ellos mismos sabían que tenían esas miradas en sus rostros en este momento. El mundo. Una ballena extremadamente rica apareció en el territorio de Enituse ese día. Ballena es un término del argot para las personas que gastan una tonelada de dinero. Lo crudo tiene una persona extremadamente rica, pero eso es aburrido, ¿no crees? Ja 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 ja. Fue lo más emocionado que jamás había estado Kale. Capítulo 742 Cuando estoy más enojado. 2. Al día siguiente, después de que Kale pasó una noche maravillosa durmiendo en el campo de hierba del bosque de la oscuridad. Ring. El diseñador y propietario de la lujosa boutique en el territorio Enituse vaciló un momento. Entró en la tienda alguien con aspecto de nuevo rico malhumorado, pero que vestía de forma extremadamente desaliñada. Detrás de él había un adolescente extremadamente guapo con ropa igualmente raída detrás de él. Bienvenidos. El dueño de la boutique sonrió de inmediato y se acercó a ellos. Luego se estremeció. Es rojo. El punk de aspecto nuevo rico tenía algo rojo en los bordes de la ropa. Para ser más específicos, era de color rojo oscuro. Las pupilas del dueño de la boutique comenzaron a temblar. Ese es el color de la sangre. Solo sangre fresca dejaría ese color. Había habido una feroz batalla entre monstruos en el bosque de la oscuridad anoche y la sangre había manchado la ropa de Kale mientras pasaban por delante de la vista de la pelea esta mañana. El dueño miró a hurtadillas al punk con aspecto de rico.
Parecía alguien que podría ser el jefe en algún callejón. Este tipo parecía un poco torpe, pero su mirada no es una broma. La forma en que sus ojos brillaban mostraba que no era una persona común. Sangre. El joven que lo seguía tenía una vaina vieja. Esa vaina mostraba leves signos de sangre que se había acumulado durante un período de tiempo extremadamente largo. El propietario, que había sido mercenario antes de encontrar su vocación en el diseño de moda y establecerse en el territorio Enituse, sabía que el territorio Enituse no tenía poderes de callejón sin salida. Sin embargo, sus instintos le decían algo. Estas no son personas comunes. Entonces apareció una bolsa frente a él. CHHH. Sus ojos estaban casi cegados por el brillo dorado en la bolsa abierta por el nuevo rico. Eran monedas de oro. Disculpe. Inconscientemente miró a este noble nuevo rico. Su corazón latía salvajemente. Esta no era una persona común. Estas personas, oro, no, pueden ser un montón de suerte. Queremos comprar algo de ropa. La persona que parecía un nuevo rico tenía una sonrisa relajada en su rostro mientras miraba alrededor de la boutique. Probablemente decenas de atuendos. El dueño apretó su corazón. Serán para este espadachín, Nin de aquí. Ah, por favor, dame algunos también. El propietario respondió al noble con total sinceridad. Yo completaré la tarea solicitada sin importar lo que sea necesario. El dueño de la boutique no se dio cuenta de que estaba hablando como en sus días de mercenario. Se movió tan rápido como el viento para conseguir un asiento y todo tipo de bocadillos y bebidas para el nuevo rico. Se acercó al espadachín adolescente después de que el noble le hizo un gesto con la barbilla. Ahora tomaré algunas medidas. Disculpe. Ah. El espadachín parecía un poco fuera de lugar. Sí, señor. Parecía muy inocente una vez que el dueño lo miró más de cerca. El dueño de la boutique no pudo evitar sentir curiosidad por este noble que parecía estar desbordado de suerte y este espadachín inocente. Haz lo que él dice. Ok. Choyan miró a Kale, que estaba sentado en el sofá y comiendo galletas como si fuera su propia casa antes de seguir al dueño. El propietario no lo vio porque estaba demasiado concentrado en Choyan, pero una galleta junto a Kale flotó en el aire antes de desaparecer lentamente. Crunch crunch. Esto es delicioso. Kale asintió con la cabeza ante el comentario de Raon y movió lentamente el plato de galletas en el sofá donde estaba sentado Raon. Está bien, por favor extiende los brazos. El dueño de la boutique estaba hablando enérgicamente. En ese momento, la joyería más grande y mejor del territorio Enituse y la sucursal Enituse del gremio de comerciantes Flynn estaban en un caos debido a la gente que llegaba y se iba como el viento esta mañana. Primero, la joyería. Esta joyería tenía una red completa con tiendas en todo el reino de Rohan, con la tienda principal en la capital. Señor, deberíamos comunicarnos con la capital. Sí, hazlo. Una joya como esta. Este brillo brillante y el tamaño. Tampoco es una joya creada con métodos modernos. Esto no es algo que podamos manejar. Tenemos que llevarlo a la capital y ponerlo a subasta o algo así. Sí, señor. El gremio de comerciantes Flynn también se está contactando con nosotros. Estoy seguro de que lo son. De repente tuvieron que dar una gran suma de dinero a nombre de nuestra tienda. Y, recuerdas el nombre de ese señor, ¿verdad? Ah, sí, señor. El empleado, que nunca había visto a su gerente tan emocionado, se calmó y miró el documento. Menor que Choyan, mayor que... Los comentarios del gerente estaban al final. Menor que parece un espadachín y hace que su mayordomo se encargue de la mayoría de las cosas. Mayor que el empleado no pudo ocultar su curiosidad y preguntó. Señor, ese espadachín era el dueño de la joya. Sí. Yo pensé que sería el hombre que parecía un poco vicioso. Pensé que el espadachín, Nim, era su caballero de la guardia. Yo también lo pensé, pero no. Dijo que era el mayordomo. Al parecer, han sido amigos desde que eran jóvenes. Ah, es por eso que charlaban tan casualmente entre ellos. Entonces me pondré en contacto con la capital de inmediato. El gerente inspeccionó la joya y murmuró para sí mismo una vez que estuvo solo.
Es de la familia Enituse. Está tratando de empeñar en secreto parte de la riqueza. Pero la casa de Enituse no es así. Pero, ¿de dónde más vendría de repente una persona rica como esta? No, el espadachín que supuestamente es el dueño de la joya no parecía un Enituse. Bueno, supongo que la gente de Enituse se ve diferente. Pero la forma en que gastaba el dinero lo hacía parecer un Enituse. Comillas. Son incluso más aterradoras que el dinero. La idea de gente gastando dinero y provocando incidentes como el Enituse hizo que el corazón del gerente latiera salvajemente. En la sucursal Enituse del gremio de comerciantes Flynn casi al mismo tiempo. Probablemente necesitemos contactar a Billos Nim sobre esto, ¿verdad, señor? Fue a trabajar a la tienda de té. Probablemente lo hizo. Entonces contáctelo de inmediato. El empleado ni siquiera miró a su subordinado correr mientras estaba ocupado golpeando el escritorio con el dedo y organizando sus pensamientos. Comillas. Entonces un hombre extremadamente rico está tratando de echar raíces en el territorio Enituse. También está preparando y adquiriendo todo lo que necesita del territorio Enituse. Llegó a una única conclusión. Esto va a ser un gran boom para el mercado de Enituse. De hecho, fue un gran boom. Fue un boom tan grande que hizo que todo el mundo se volviera loco. Kale llevó a Choyan y al invisible Raon a muchos lugares. Esto fue un año antes de que Kale llegara al territorio de Enituse, pero prácticamente sabía dónde estaba todo. Deseo comprar un terreno. Terreno. Las pupilas de Choyan comenzaron a temblar mientras miraba a Kale. Terreno. Miró de un lado a otro a las bolsas en sus manos y a Kale. También había un nuevo y lujoso carruaje detrás de Choyan. Sí, señor, espero comprar un terreno en los alrededores de la aldea Harris. Deseo construir una villa. ¿Se quedará allí, señor? No. El invisible Raon y Choyan se estremecieron, pero Kale no tenía idea mientras señalaba a Choyan. Este espadachín, Nim aquí. También habrá un niño. Son solo ellos dos por ahora, pero el número puede aumentar en el futuro. Ya veo. CHHH. Las monedas de oro salieron de la bolsa que Kale colocó sobre la mesa. Es posible hacer que suceda rápidamente. Yo, haré que suceda lo más rápido posible. Haré lo que sea necesario incluso si necesitamos contactar al castillo del señor. Después. Una construcción de villa. Sí, señor. CHHH. Las monedas de oro se desbordaron de la bolsa una vez más. No importa qué, construiré lo mejor, el más robusto, el edificio más maravilloso para usted, señor. Confiaré y entonces te lo dejaré. Y después de eso. Tengo 30 años de experiencia entregando comestibles, señor. Ya sea al desierto o al lago, iré a donde lo necesite, señor. Por favor, no se preocupe. Entonces no me preocuparé por eso. Además, todo desde aquí hasta aquí. Es fácil de recordar, ¿verdad? Sí, sí señor, yo, lo empacaré. Entrega. Sí señor, te lo entregaré. Choyan fue arrastrado por el boom que Kale había causado que siguió sin comprender detrás de Kale. Oye, espadachín, ese terrible bastardo es un poco raro. Incluso el dragón que seguía en silencio compartió sus pensamientos caóticos con Choyan. Sin embargo, Kale asintió con la cabeza y salió de la tienda antes de hablarles con una mirada renovada en su rostro. Tengo hambre. Por el contrario, su expresión se veía extremadamente llena. Comamos. El espadachín que había pasado decenas o tal vez más de 100 años antes de aparecer en este mundo desconocido y el dragón negro invisible que solo había pasado su vida dentro de una cueva lo siguieron con cansancio detrás de Kale. Luego vieron el banquete preparado para ellos en una sala privada de un restaurante. Este lugar tiene el mejor bistec de todo el territorio Enituse. Come hasta empacharte. El dragón negro ya no era invisible y ya se estaba comiendo el bistec. Kale lo miró con satisfacción mientras continuaba hablando. Te enseñaré a leer ahora. También te enseñaré las normas sociales generales. Aprende los dos. Choyan y Raon se miraron a los ojos sin que Kale se diera cuenta.
Choyan tenía una sonrisa amarga en su rostro mientras miraba al dragón negro evitando su mirada. Luego miró a Kale extremadamente relajado con una mirada extraña. Asterisco asterisco asterisco. La mirada de Kale se dirigió hacia la ventana. El tranquilo pero animado aldea Harris. Ese lugar estaba actualmente un poco agitado por el ruido de la construcción. Se estaba construyendo una elegante villa en las afueras del pueblo. Por supuesto, este era el edificio que Kale había encargado para Choyan y Raon. Su hogar principal sería la villa Super Rock en el bosque de la oscuridad. La Super Rock no estaba allí. El antiguo poder, el Scary Giant Cobblestone, adoquín gigante aterrador, no estaba en el quinto piso de la villa Super Rock. Probablemente fue porque esto era una ilusión. Kale hizo a un lado la incertidumbre que estaba sintiendo y miró a su alrededor. Actualmente estaban tomando prestada la casa de alguien que había abandonado temporalmente la aldea a través del jefe de la aldea, ya que esta pequeña aldea rural no tenía posada. Se decía que Choyan y Kale vivían aquí, pero, naturalmente, Raon también vivía con ellos. Tap. Tap, tap. El dedo índice de Kale estaba golpeando el escritorio. Su mirada aguda se volvió hacia Raon. No sabes. Así es difícil. El dragón negro de 3 años asintió con confianza con la cabeza. Kale preguntó una vez más. ¿Aún no sabes leer las letras? Así es, creo que tendré que aprender durante al menos un año para poder leer. Las patas delanteras cortas empujaron el libro frente a él hacia Kale. Es difícil para mí aprender a leer. Mentiroso. También es difícil de contar. No sé cómo usar el dinero correctamente. Mentiroso. Soy fuerte pero no inteligente. Tengo mucho que aprender. Mentiroso. Kale miró a Raon. Pero no son los dragones grandes y poderosos. No somos grandes y poderosos. Oye, terrible bastardo, deja de intentar enseñarme cosas. Prefiero jugar. Eso lo puedo aceptar. Deberías jugar cuando eres joven. Jugar correctamente también fue experiencia y aprendizaje. Oye, espadachín, has descubierto cómo leer. Choyan miró a Kale sin ningún signo de sonrisa en su rostro y murmuró en voz baja. Leer es difícil, creo que tomará mucho tiempo aprender. Kale cerró los ojos. Estos pequeños punks. Habían pasado 3 días. Kale había pasado todo el día y toda la noche como lacayo de Benion durante 3 días. Kale ahora estaba preocupado de que los demás terminaran la prueba antes que él y pensó que necesitaba terminar la prueba un poco más rápido. Sin embargo, el problema era que no había obtenido ninguna otra pista para ayudar a Raon a olvidar sus indignidades desde que obtuvo la pista de alabanza. Comida, ropa y refugio. La respuesta no apareció ni siquiera después de cumplir todas esas cosas para Raon. Eso es extraño. La condición actual de Raon estaba lejos de cuando estaba encadenado en la cueva. Pero, ¿por qué las cosas seguían igual? Kale no pudo ocultar su confusión. En ese momento, alguien llamó a la puerta de esta pequeña casa. Toc, toc, toc. Está ahí. Era una voz familiar. Creía que era la voz del vigilante voluntario del pueblo. Saldré, así que practica la lectura. Kale ignoró el rostro gruñón de Choyan y Raon y abrió la puerta. Hacer clic. La puerta se abrió de par en par sin ningún problema. Bang. Luego fue inmediatamente cerrado de golpe. Vaya, mier asterisco a. Kale inconscientemente maldijo mientras sostenía con fuerza el pomo de la puerta. Eso fue impactante. ¿Qué está pasando? Choyan se puso de pie y se acercó. Sin embargo, los ojos de Kale estaban mirando a Raon. Lo que Kale vio cuando abrió la puerta hace un momento. ¿Quiénes son esas personas? Parecían caballeros. Kale había cerrado la puerta inmediatamente después de ver la magnífica cresta del carruaje. Estaba mirando a Raon y los ojos de Raon se abrieron de par en par mientras miraba a Kale, más específicamente a la puerta. Una serpiente roja envuelta alrededor de una montaña de piedra. El carruaje tenía el escudo de la casa Stan. El caballero parado afuera de la puerta con los aldeanos que temblaban de miedo era uno de los subordinados de Benion Stan.
Este tipo era la mano izquierda de Bennion, alguien que blandió su espada no por la casa Stan sino por Bennion. ¿Cómo me encontró? Cale rápidamente se dio cuenta de la respuesta. Yo era demasiado vistoso. Se divirtió demasiado en el territorio Enituse. Su error fue soltarse y gastar dinero como si fuera agua porque esto era una ilusión. Cale pudo ver que la pata delantera de Raon temblaba levemente mientras se sentaba allí con un bolígrafo en la mano. El escudo de la casa de Stan. Raon definitivamente lo había visto antes. Debe haber visto la cresta cuando fue a destruir la villa por su cuenta. Ah. Finalmente se dio cuenta de algo. Estaba ansioso. Todavía estaba asustado. Raon de 3 años y Raon de 4 años eran diferentes. Además, Cale Enituse y el lacayo de Bennion eran diferentes. Cale había rescatado a Raon de 4 años con Choi-an, On y Hong. Lo había llevado al mundo exterior. Sin embargo, mientras el lacayo de Bennion había soltado las cadenas que sujetaban el cuerpo de Raon, Raon tenía que hacer el resto por su cuenta. Había una sencilla razón por la que Raon había dejado inconsciente al lacayo de Bennion. No ayudó en absoluto. Estaba débil. Incluso Cale le había dicho a Raon que lo arruinara antes de que saliera de la cueva originalmente. Raon había destruido la montaña, pero tuvo que tomar al lacayo inconsciente de Bennion y viajar solo al bosque de la oscuridad a pesar de que era su primera vez en el mundo. Este punto de partida fue diferente al de Raon de 4 años que siguió a Cale y sus fuertes compañeros para ver el mundo. Ese fue mi error. Cale se dio cuenta de su error y entendió lo que estaba poniendo ansioso a Raon. Entonces la respuesta fue simple. Clic. Cale abrió la puerta y preguntó. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Comillas. ¿Sabes quién soy? No. Cale sonrió y respondió al caballero que habló en un tono cruel para amenazarlo. Muévete. ¿Qué? Dije muévete. 3 años de edad. Raon era joven. Él era muy joven. Cale se dio cuenta de que, aunque sabía que ese era el caso, no había considerado el impacto de ese joven. Raon, de 4 años, también tenía muchas cosas que no sabía, pero que poco a poco había aprendido. Raon era inteligente pero no podía ser bueno en todo. Tampoco había necesidad de ser bueno en todo. Por ejemplo, cuidar la basura adecuadamente. Incluso si Raon destruyó la montaña y la villa, era posible que la gente no muriera. De hecho, podría haber destruido cosas como Cale le dijo que hiciera. Corrí demasiado salvaje en el territorio Enituse. ¿Qué es mi culpa? Había pensado que la casa Stan o la casa Tolls no se enterarían de él porque no tenían una buena relación con la casa Enituse. Había echado de menos la tenacidad de la casa Stan. La razón fue simple. Ahora podemos deshacernos de él cuando queramos. Alguien como Bennion Stan no era nada ahora. Era solo el hecho de que Raon estaba ansioso todo este tiempo lo que lo estaba molestando. Cale pasó junto al caballero enojado que no se atrevió a atacarlo y se dirigió hacia el carruaje. Mientras la gente en su camino se estremecía y se agachaba y los aldeanos miraban desde la distancia preguntándose qué estaba pasando. Screech. Cale abrió la puerta del carruaje y entró. Bastardo. Bennion Stan. El bastardo que estaba cubierto de vendas en sus brazos y piernas estaba mirando a Cale. Cale sonrió brillantemente después de ver esa mirada. Estabas vivo. Luego añadió. Qué pena, pensé que estabas muerto. Aunque estaba sonriendo, sus ojos estaban extremadamente fríos mientras miraba a Bennion Stan. Capítulo 743 Cuando estoy más enojado. 3. Bennion Stan miró esos ojos fríos. Casi había muerto hace unos días. Nunca había sido tan humillado en su vida. Además, había sido humillado por cosas que consideraba plagas inútiles. Quería matar a este bastardo frente a él. Bennion empezó a hablar. Estás completamente loco. Acabas de darte cuenta de eso. ¿Qué? Bennion se estremeció. La plaga que había estado parada frente a él estaba sentada frente a él ahora. Estaba mirando a Bennion con una expresión que parecía decir que escuchó algo gracioso mientras hacía una pregunta. Te veo normal. Smile.
Las comisuras de los labios de Kale se curvaron. Estaba seguro de que este bastardo se sentía humillado. También debería estar enojado. Finalmente, debería estar asustado. ¿Por qué? No vas a preguntar dónde está el dragón. No había buscado al dragón tan pronto como vio a Kale. Debería haber visto al dragón irse con Kale. Sin embargo, no estaba diciendo nada sobre el dragón en este momento. Estoy seguro de que el marqués te dijo que fueras a buscar al dragón. El marqués no es alguien que acepta el fracaso. No es así. Las piernas del hijo mayor quedaron discapacitadas debido a esta lucha por el poder entre sus hijos. Sin embargo, el marqués todavía no intervino. La lucha por ser el sucesor de la casa de Stan siempre fue así. Él también había ascendido al puesto de marqués de la misma manera. Te llamábamos joven patriarca cada vez que nos dirigíamos a ti. Pero el marqués aún tiene que aceptarte como el joven patriarca y ahora perdiste a ese precioso dragón. Probablemente estés en un aprieto ahora mismo. Bennion comenzó a sentir una sensación de déjà vu. Tienes tiempo para buscarme en tal situación. Tus hermanos menores apuntarán a tu puesto. Esta plaga, como recordaba, era una idiota. Era un estúpido bastardo que no pensaba en el futuro y solo vivía día a día. No era mejor que un niño. Sin embargo, este bastardo frente a él en este momento era diferente. La voz del marqués Stan estaba llena de ira helada cuando miró a Bennion después del incidente. Esta plaga lo miraba de la misma manera. Bennion comenzó a hablar lentamente. Comillas. ¿Dónde está el dragón? No sé. Clang. Una espada apareció desde fuera de la puerta del carruaje y apuntó a Kale. El leal caballero de Bennion que había llamado a la puerta hace unos momentos sostenía la espada. ¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso? Cuéntanos todo lo que sabes si quieres vivir. Fue en ese momento. ¿Por qué debería hacer eso? El caballero escuchó una voz tranquila antes de ver una espada aparecer frente a él sin hacer ruido. El caballero volvió la cabeza. No tenía idea de cuándo llegó este hombre de cabello negro. Detente. Choyan bajó la espada y señaló al caballero ante el comentario de Kale. Bennion habló con los ojos temblando visiblemente. Comillas. Es el dragón. Es humano. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que pueda ser el dragón? Corta la mier *a. Bennion estaba hablando en voz baja, pero la imagen de lo que sucedió hace unos días apareció frente a sus ojos como si fuera una ilusión. La cueva se estaba desmoronando. No podía mover su cuerpo. Los otros habían estado en pánico como si estuvieran en guerra. Realmente fue un desastre. Solo se dio cuenta de que todavía estaba vivo cuando todo fue destruido. El dragón. Un dragón real era un desastre en sí mismo. Escuchó un suave susurro en ese momento. ¿Tienes miedo? La ilusión desapareció y los ojos azules de la plaga lo estaban observando. Estaban tranquilos como si él lo supiera todo. Hubiera sido mejor si sus ojos estuvieran llenos de burla y desprecio. Te estoy haciendo una pregunta. Respóndeme. ¿Tienes miedo? No. Su voz era extremadamente relajada como si fuera el susurro del diablo. Te daré la respuesta que quieras si respondes. El fuego se encendió dentro de los ojos de Bennion. Estoy asustado. Es solo un maldito dragón. No tengo miedo. Es solo una pequeña plaga. Desafortunadamente, Bennion no pudo ocultar el temblor en su voz. Kale sonrió alegremente. Bennion lo fulminó con la mirada y comentó una vez que vio esa sonrisa. Mátalo. Clang, clang. Todos a su alrededor sacaron sus armas. El rostro de Choyan se puso rígido y sacó su espada, así como los subordinados de Bennion alrededor del carruaje, todos cargaron hacia él. Una voz baja hizo eco a través del ruido. Las cosas que has hecho en los callejones. Debo enviar los detalles a tus hermanos menores. Las pupilas de Bennion empezaron a temblar. Esos documentos irán a tus hermanos si muero. ¡Qué mierda de mierda! Bennion levantó la voz. ¿Qué tipo de declaraciones ridículas estás haciendo? Una plaga como tú no tiene idea de nada. Foft. Kale se rió entre dientes antes de responder con voz seria.
El distrito este, el área detrás de la puerta secreta en el primer nivel del sótano de la segunda tienda en el 11º callejón. ¿Qué podría haber ahí abajo? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo puedo saber? La evidencia relacionada con Benyon Stan, sus debilidades, claramente permaneció en la mente de Cale como si fueran fotos. Por supuesto, habría confirmado esas cosas antes de encargarse de Benyon Stan en el pasado. ¿Quién sabe? Me pregunto si hay algo que no sé. Probablemente conozco todas tus debilidades. Benyon no pudo ocultar su estado caótico. Observó a Cale sin responder a nada de lo que dijo Cale. Cale podía leer el caos, el desprecio y el miedo en los ojos de Benyon. Mátame, vamos. Tus hermanos menores te recibirán con documentos llenos de tus debilidades. Choyan estaba pensando en cuando fueron al territorio de Enituse mientras veía que esto sucedía. Visitaron la joyería, la boutique de ropa, la sucursal del gremio de comerciantes y vio a este hombre peculiar hacer algo en uno de los lugares que visitaron. ¿Quieres guardar algo? El costo es diferente según el nivel de almacenamiento. Es suficiente. La sucursal del gremio de comerciantes lo conectó con un mago. Este mago era alguien cuya experiencia estaba en el correo o la entrega de paquetes, pero su tarifa era bastante alta y solo se usaba principalmente para mensajes de emergencia o artículos valiosos. Este hombre le había dado a ese mago 3 rollos de pergamino. Sí, es posible, señor. ¿Cómo le gustaría que los guardara? Es simple. Choyan finalmente se dio cuenta de lo que había en esos pergaminos. Deben ser los documentos los que contienen las debilidades de este noble. Choi pensó que este tipo solo estaba andando sin pensar usando dinero, pero se dio cuenta de que este hombre peculiar tenía un lado extraordinario y minucioso mientras más lo observaba. No podía bajar la guardia con este tipo. Ahora que lo pienso, todavía no sé su nombre. Le había preguntado al respecto, pero el tipo lo había esquivado astutamente. Simplemente dijo que era un nombre que no valía la pena conocer y que simplemente lo llamara terrible bastardo o mayordomo. Choyan estaba sumido en sus pensamientos cuando escuchó la voz de Benyon. Apenas estaba reprimiendo su rabia y hablando con la mayor calma posible. Esa información no irá a esos punks si no te mato. Piénsalo bien. Cale tenía los brazos cruzados mientras hablaba tranquilamente. No tendría más uso si enviara esos documentos a tus hermanos menores. Entonces tanto tú como tus hermanos menores intentarían matarme. Benyon parecía un poco más tranquilo mientras asentía con la cabeza. No me serviría más. Esta fue una declaración precisa. Incluso si el dragón estuviera detrás de esta plaga frente a él, al final moriría. Era inevitable si la casa de Stan quería que se hiciera. Mantenerse vivo y mantener esos documentos almacenados de forma segura. ¿No es esa la única manera de que me sean útiles? Benyon miró a Cale con una mirada estoica. Eres bastante perspicaz y entiendes tu posición. Por supuesto, eso es lo único en lo que soy bueno. Benyon señaló al caballero que estaba fuera del carruaje. Guárdalo. Clang. El caballero volvió a poner su espada en la vaina y los otros que habían estado corriendo hacia Cale volvieron a sus puestos también. Benyon le hizo un gesto a Cale con la barbilla. Bájate. Cale se levantó sin decir nada y salió del carruaje. Escuchó la voz baja de Benyon detrás de él. ¿Realmente no sabes dónde está el dragón? Sí, no tengo ni idea. Después de escuchar a Cale responder sin dudarlo, Benyon asintió con la cabeza y observó a Cale bajar del carruaje antes de darle una orden al caballero. Nos dirigimos de regreso. Cale observó cómo se cerraba la puerta del carruaje y sonrió a Benyon. Tap. La puerta del carruaje se cerró y el caballero miró a Cale como si quisiera matarlo antes de que dejaran la aldea Harris. Cale los vio irse en silencio y los aldeanos de la aldea Harris también se alejaron lentamente. Era solo el vigilante voluntario que miraba a Cale y dudaba en acercarse a él. Informaré al jefe de la aldea, Nim, por separado sobre este asunto. Cale saludó a esa persona con ese comentario y el vigilante voluntario asintió con la cabeza y se apartó de ellos con torpeza. Aún mantenía su cautela hacia los forasteros que hacían que el carruaje de un noble llegara a la aldea.
Eso es un poco decepcionante. Choi-An tenía la personalidad para poder deshacerse de la cautela de los aldeanos, pero Kale no pudo ocultar su decepción por el hecho de que su primera impresión terminó siendo mala. ¿Viste eso? Choi-An se acercó a Kale y le preguntó en ese momento. ¿Ver qué? Kale se volvió con indiferencia hacia Choi-An, quien miró hacia la dirección en la que desaparecía el carruaje y respondió casualmente. Cuando la puerta se cerró, las comisuras de los labios de Kale se curvaron. La mano de ese noble bastardo estaba temblando. Bennion se había recuperado y fingió estar tranquilo ante el temor de que sus hermanos menores le quitaran su puesto de sucesor, pero no pudo ocultar el miedo. Choi-An preguntó en voz baja después de ver la sonrisa en el rostro de Kale. «¿Estará bien? ¿Qué quieres decir? Estoy seguro de que borrará todas sus debilidades y volverá a apuntar a ti». Kale se rió en voz baja. «Oye, ¿por qué preguntas eso cuando ya deberías saberlo? ¿Me escuchas? ¿Escuchaste lo que dije en el territorio en Ituse?» Una sutil sonrisa apareció en el rostro de Choi-An. Kale había respondido a la pregunta del mago mientras le entregaba los 3 rollos de pergamino. Guárdelo durante unos 2 días antes de enviarlo a estos 3 lugares. Entonces costará más. Esto es suficiente, señor. Me aseguraré de recibirlos de manera segura. Pero creo que podría ser difícil incluso para alguien como yo enviarlo a este lugar. Al menos intentaré hacerlo. ¿Quiere que lo envíe con este nombre correcto? Sí, señor, eso es correcto. Kale continuó hablando mientras regresaba a la casa. Los pergaminos deben ir a sus respectivos dueños mañana o pasado mañana. Kale había enviado los pergaminos a 3 lugares. ¿Puedo preguntar dónde los enviaste? Uno irá al hermano menor de Bennion Stan, que es su rival más feroz en este momento. Ella sabrá cómo utilizar esa información correctamente. El otro fue enviado a su hermano mayor. Tiene un hermano mayor. Por supuesto, las piernas de su hermano mayor se lesionaron debido a Bennion y perdió el puesto de sucesor. Taylor Stan. Kale también le había enviado un pergamino. Choi-An preguntó con calma. Los 3 pergaminos eran de diferente grosor. Uno era delgado mientras que los otros 2 eran gruesos. ¿Estás bien? La hermana menor obtiene la más delgada, mientras que las otras 2 obtienen información más detallada y crítica. Me has hablado de 2 lugares. ¿Dónde está la ubicación final? Alberu Crossman. Se lo envié al príncipe heredero del reino de Rohan. Hablando honestamente, no se lo envió al príncipe heredero, sino a la elfa oscura Tasa. Kale conocía la identidad falsa que Tasa usaba mientras se disfrazaba con magia en el reino de Rohan. Choi-An dejó de caminar y observó en silencio a Kale. Kale se encogió de hombros ante la mirada de Choi-An, abrió la puerta y entró. Choi-An lo siguió después de estar parado allí por un tiempo. No te pondrá en peligro. Realmente no. Bennion Stan no tendrá tiempo de venir a buscarme. El príncipe heredero fue alguien que no desaprovechó sus oportunidades. Además, no lo envié a mi nombre. Acabo de decir informante anónimo. Yo, no puedo entenderte. Tiendo a ser así. Kale tenía una sonrisa tonta en su rostro mientras se encogía de hombros. El hermano mayor de Bennion Stan vendrá aquí en algún momento. Dale este trozo de papel. Kale sacó un trozo de papel de su bolsillo y se lo entregó a Choi-An. La información sobre el antiguo poder que podría curarlo, así como lo que conectaría a Taylor y Alberu, estaba escrita en él. Kale vio a Choi-An tomar el papel antes de hablar al aire. Lo viste todo, ¿verdad? No había podido ver al Raon invisible desde antes. No se había mostrado incluso después de que Bennion se fuera. El té tiene miedo. Sin embargo, Kale estaba seguro de que Raon lo habría seguido hasta el carruaje. Raon, este dragón negro, habría estado preocupado por Kale. Ya derrotaste a ese tipo, venciste a ese tipo y reprimiste a ese tipo. Clic. Choi-An cerró la puerta. El dragón negro se reveló a sí mismo. Raon observó a Kale, así que ya no necesitas estar preocupado ni ansioso. El dragón negro encontró a este humano extraño.
Definitivamente era un bastardo débil y terrible. Así que ¿cómo podía sonreír con tanta confianza? Ese bastardo se arruinará muy pronto. Lo hice de esa manera. ¿Y por qué se sentía tan aliviado con esta sonrisa? Raon se cubrió inconscientemente la cara con sus dos patas delanteras. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Kale en ese momento. Ya no hay nada de lo que tengas que tener miedo. Ahora tienes un lugar al que volver si te vas, sabes leer y escribir, sabes muchas cosas e incluso hay alguien que conoces. El dragón negro bajó lentamente sus patas delanteras y miró a Kale. La sonrisa desapareció del rostro de Kale y preguntó con calma. ¿No es esto suficiente? El dragón negro no respondió por un tiempo y simplemente observó a Kale antes de preguntar. Comillas. Humano, ¿quién eres tú? Kale se volvió hacia Choyan. Choyan estaba apoyado contra la puerta cerrada con la boca cerrada. Volvió a mirar a Raon, cuyos ojos azul oscuro lo miraban fijamente. Kale no pudo evitar el deseo de verdad en los ojos de Raon. Por eso habló con más indiferencia que de costumbre. Kale. Blink. Los ojos redondos de Raon parpadearon. Realmente no es ese nombre. No era el nombre del terrible bastardo subordinado de Benion. El dragón negro se dio cuenta de que, como sus intenciones le habían dicho antes, la persona frente a él no era tan terrible como humana. ¿Te vas?, preguntó el dragón negro y el humano respondió. Así es. No puedes quedarte. Eso va a ser un poco difícil. Entonces, ¿por qué me salvaste? La fluida conversación se detuvo por un momento. El dragón negro continuó hablando con el humano que no respondió. Sentiste pena por mí, estabas aburrido. Así respondió el humano. Porque quería hacerlo. La tensión que fluía a través del cuerpo del joven dragón desapareció instantáneamente. Kale extendió la mano y acarició la cabeza de Raon. No podré cuidarte hasta el final, pero eres un gran y poderoso dragón. Eres un dragón fuerte y poderoso. Podrás hacer de todo. Tú también tienes ese punk contigo. El joven dragón volvió a cubrirse la cara con las patas. Tú eres un humano terrible. No. Escuchó una risa. El dragón bajó las patas para ver al terrible bastardo, no, para ver a Kale sonriendo suavemente. Ya te dije que era un bastardo terrible desde el principio. Lo dije en serio. La boca del dragón negro se abrió lentamente. Adiós. El dragón luego se rió inconscientemente. Acaba de suceder. No podía explicar la emoción que estaba sintiendo, pero no pudo evitar reír. Ok, vive bien. Adiós. Kale también sonrió ante el adiós de Choyan. Tú también vives bien, asegúrate de divertirte, viva en paz. El dragón negro de repente empujó su rostro entre Choyan y Kale. Terrible humano, se despertará el terrible bastardo original cuando te vayas. Supongo que sí. Aunque no lo sé, ya que esto es una ilusión. Kale se guardó esa última parte para sí mismo. Fue en ese momento. Has descubierto una pista, deshazte del enemigo, para ayudar al objetivo Raon Miru a olvidarse de sus indignidades. Has descubierto una pista, consuelo, para ayudar al objetivo Raon Miru a olvidarse de sus indignidades. Has descubierto una pista, el cariño, para ayudar al objetivo Raon Miru a olvidarse de sus indignidades. Has descubierto una pista. Al final de la larga lista de pistas de la prueba. Has proporcionado calor para apuntar al corazón de Raon Miru para ayudarlo a olvidar sus indignidades. Kale sonrió con un corazón ligeramente decepcionado. Supongo que esto es una despedida. Ya. Kale asintió lentamente con la cabeza con un corazón ligeramente emocionado cuando Choyan dijo eso. Escuchó la voz de la prueba al mismo tiempo. 2 medios prueba de indignidad completada. Las luces púrpuras y negras comenzaron a girar lentamente alrededor de las esquinas de la vista de Kale. Significaba que la prueba terminaría pronto. Sí, tengo que Sin embargo, no pudo terminar su oración. Elige antes de irte. Kale podía ver las 2 patas delanteras del dragón negro y la mirada feroz mientras el dragón lo sujetaba por el cuello. Gritó el joven dragón. Nombre. Mi nombre.
Quiero que lo elijas. Los ojos del dragón estaban desesperados. Capítulo 744 Cuando estoy más enojado. 4. Kale tenía un dilema en ese momento. Tenía un pensamiento como este. Este tipo es una ilusión, pero estaría bien llamarlo Raon Miru. El dragón de 3 años que Kale conoció aquí era similar pero diferente del dragón de 4 años. No solo hubo una diferencia de tiempo de 1 año, sino que la forma en que fueron rescatados y su entorno posterior fueron solo algunas de las muchas diferencias entre los dos dragones. Aunque este dragón de 3 años y Raon Miru eran iguales. Aunque eran similares. Todavía eran un poco diferentes. Lo más importante, el dragón de 3 años era una ilusión que Kale nunca volvería a ver. Esa podría haber sido la razón por la que... Dodam. Esa palabra había estallado inconscientemente. Dodam. Era la palabra coreana pura para un niño que juega bien y crece sin enfermarse. Dodam. Raon soltó ligeramente el cuello de Kale e inclinó la cabeza confundido. Fue entonces cuando Kale lo aceptó. Para el Raon actual que conoció en una ilusión y no podría encontrarse en la realidad. Incluso si era una ilusión que desaparecería una vez que Kale se fuera, Kale quería decirle esto al joven dragón negro de 3 años. Dodam Miru, vamos con eso. Vas a crecer bien de aquí en adelante. Miru significa dragón. Una luz púrpura comenzó a arremolinarse desde la parte inferior de los pies de Kale. Raon, Choyan y Kale lo sabían, pero se miraban el uno al otro. Kale puso sus manos alrededor de las 2 patas delanteras en su cuello y continuó con indiferencia. Dodam significa que debes jugar bien y crecer de manera segura sin enfermarte. Los ojos azul oscuro del joven dragón temblaron suavemente. Sin embargo, el temblor pronto se detuvo y una mirada firme volvió a mirar a Kale. Puedes cambiar tu nombre de Dodam cuando seas adulto. Elegir su propio nombre y su propio camino no estaría mal si creciera con seguridad y se convirtiera en un adulto. Incluso si esto fuera solo una ilusión, Kale quería contarle al dragón de 3 años sobre el futuro. Quería que esta despedida no fuera mala. El dragón negro soltó el agarre del cuello de Kale y murmuró para sí mismo sin comprender. Dodam Miru. Esta fue la primera vez que Kale vio a este dragón de 3 años sonreír brillantemente. Me gusta. Kale sonrió ante esa respuesta favorable. Es un buen nombre. Kale asintió con la cabeza ante el comentario de Choyan. No era un mal nombre por haberlo inventado. La luz violeta llegaba ahora a la cintura de Kale. Esta vez es todo lo contrario. El mundo que Kale estaba mirando se había vuelto azul o amarillo hasta ahora, pero esta vez era Kale quien estaba rodeado por el color. Adiós. El dragón negro agitó su pata delantera como si no sintiera nada. Choyan se rió entre dientes y palmeó la espalda del dragón mientras saludaba a Kale con la otra mano. Realmente no fue una mala despedida. Kale tuvo ese pensamiento cuando notó que la luz púrpura y el polvo cubrían su rostro y oscurecían las cosas. Adiós. Dio un último adiós y dejó que la oscuridad se lo llevara. No podía oír nada. Solo podía ver cosas débilmente a medida que la cantidad de cosas que podía ver disminuía lentamente. Plaf. Puaj. Choyan atrapó rápidamente su cuerpo mientras caía. Los ojos de color marrón rojizo lentamente perdieron el foco mientras el cuerpo estaba completamente cubierto de luz púrpura. Esa persona llamada Kale se iba. Choyan volvió la cabeza. Kale. Los ojos del dragón negro Dodam Miru parpadeaban mientras memorizaba el nombre de la persona que los dejaba. El dragón ahora asentía con la cabeza como si se hubiera decidido por algo, pero Kale no podía oírlo. Solo notó que el dragón estaba murmurando algo, y... se está acabando. Su cuerpo estaba completamente sumergido en la oscuridad. Asterisco. Estaba en un área cubierta de luz púrpura cuando abrió los ojos nuevamente. Ese debería ser el final de la indignidad. Es la ira la única que queda. Kale pudo ver que el área comenzaba a oscurecerse lentamente desde la distancia. El dios sellado.
La última prueba en el templo del dios de la desesperación fue la ira de color negro. Me pregunto qué será esta vez. Como Kale tuvo ese pensamiento. Ha trabajado muy duro hasta ahora, señor. Escuchó la voz de la prueba. Siento que puedo sentir más emoción en la voz cuanto más avanzo en esta prueba. La voz que sonaba como si lo estuviera guiando a través de la prueba cuando entró en la prueba de indignidad todavía estaba rígida, pero podía sentir una especie de calidez en su voz. Además, las cosas que decía para guiarlo eran cosas agradables en comparación con las otras pruebas. Ahora solo tiene la prueba final, la ira, por delante, señor. De alguna manera, esto era lo único aparte de la persona que desafiaba los múltiples niveles de la prueba de la ilusión que sabía que todo era solo una ilusión. Fue en ese momento. CHHHCHHH. Kale escuchó un ruido extraño y notó que había un giro dimensional. El negro y el morado se mezclaron y crearon una chispa. Una luz blanca brilló por un momento antes de desaparecer. Para ser sincero. La luz blanca volvió a parpadear. CHHH, CHHH. Sonaba como estática cuando la radio no podía captar la frecuencia correctamente. Escuchó una voz tranquila pero firme a través de la estática que jugueteaba con sus oídos. Era la voz de la prueba. Para ser honesto contigo, he estado supervisando estas pruebas durante mucho tiempo y he pensado que estas pruebas son extremadamente crueles. ¿Qué? El Dios me creó para procesar las pruebas correctamente, pero he desarrollado lo que llamas inteligencia, mientras observaba a numerosas personas desafiar estas pruebas. Kale respondió por reflejo. Comillas, tienes conciencia. CHHH, CHHH. La voz firme respondió enérgicamente a través de la fuerte estática. Parece que he desarrollado una conciencia en algún momento. Debe ser porque vi demasiadas vidas de numerosos seres vivos durante mucho tiempo. Sonaba razonable. No tengo el poder para acabar con esta cruel prueba. Es por eso que deseo ayudar a los retadores tanto como sea posible, pero no es fácil. Me llevó a tratar de ayudar a las personas que parecen llegar al final, aunque sea un poco. Kale miró el área que fluctúa a su alrededor con una mirada extraña en su rostro. Las luces moradas y negras se mezclaron y la luz blanca desapareció. Más luz negra se apoderó del área mientras se movía lentamente hacia la etapa final de ira de las pruebas de ilusión. La voz de prueba continuó con calma. La prueba de la indignidad. Pude transmitir mi voz poco a poco a partir de esa prueba. Kale dio un paso adelante. Se dirigía hacia la luz negra. Ira. Por favor, ten cuidado y supera todo. La voz era rígida pero tenía calidez. Kale escuchó lo único que lo animaba en esta área oscura mientras avanzaba. ¡Ay! Sin embargo, Kale dejó de caminar por un momento después de escuchar la voz nuevamente. La voz de prueba se quedó en silencio por un momento como si dudara antes de continuar hablando. Para tu referencia, Ira. No dijo nada después de eso. ¿Hay algo que quieras decir? Kale miró al aire. No había nada allí, pero la voz continuó con cautela como si hubiera sentido su mirada. Por ejemplo, no estoy seguro de cómo puedo explicarlo para no ir en contra de las reglas de la prueba. Habla libremente. Kale se cruzó de brazos y esperó. Sería útil si pudiera escuchar esto. Además, esta voz de prueba había sido bastante amable con él. Por ejemplo, déjame que te lo explique. En primer lugar, ¿cuándo dirías que estás más enojado? Cuando estoy más enojado. Sí, señor. Kale se quedó en silencio por un momento. ¿Algo se te pasó por la cabeza? No. La voz de prueba preguntó, pero Kale no dijo nada. La voz de prueba continuó como si nada. Eso es lo que planeo mostrarte. ¿Qué? Todo estaba cubierto de luz negra ahora. Kale observó cómo su vista se teñía de negro. Por favor. La voz que había sido extrañamente agradable desde la prueba de indignidad continuó en la voz cálida. Por favor, desespere. La voz en sí era una prueba. Ninguna de las cosas que el dios de la desesperación había creado era un aliado. Kale se hundió en la oscuridad una vez más. Asterisco asterisco asterisco.
Y en el momento en que abrió los ojos para enfrentar esta última prueba de ira. Sabía que sería así. Kale no pudo contener la risa. La prueba de repente se volvió agradable. La voz de prueba se volvió cálida. La gente se sentiría aliviada al escuchar eso. Deberías sospechar algo así. El dios sellado. Ese bastardo se alimentaba de la desesperación de la gente. Intentaría comerte si mostraras alguna oportunidad. En ese caso, ese bastardo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para crear esa apertura. Kale no tenía motivos para confiar en el enemigo. Por eso, cuando la voz de prueba había preguntado. En primer lugar, ¿cuándo dirías que estás más enojado? Cuando estoy más enojado. La prueba de la ira probablemente tuvo que ver con hacer algo en esa situación más enojada. Kale solo se había concentrado en un pensamiento y nada más una vez que escuchó esa pregunta. Lo primero que lo enoja más. Cuando los niños se quejan de las guarniciones. Sí, eso lo enfadaría mucho. ¿Cómo podría no estar enojado si los niños que nunca se quejan de las guarniciones de repente comienzan a quejarse? Kale no se detuvo ahí. Pensó en otros tiempos que lo enojan. Necesito apurarme y levantarme pero sigo durmiendo. Me enfada cuando nadie viene a despertarme. Él estaría muy enojado por eso. Necesita seguir acostado en la cama suave y dormir hasta que ya no tenga sueño. Eso es tan irritante. Siguió pensando. Cuando no puedo pensar en nada que hacer. Sí, eso lo enfadaría mucho. Quiere jugar pero lo único que se le ocurre es rodar por la cama. ¿Cómo podría eso no enojar a alguien? Kale pensó en más cosas en caso de que no fuera suficiente. Cuando tengo que seguir comiendo ramen aunque quiero dejar de comer ramen. Había comido mucho ramen cuando era Kim Rock-soo, quería dejar de comerlo ahora. Pero si le decían que volviera a comer ramen. Y si se lo dieron con Yeolmu kimchi que ha fermentado bien. Y luego le dan Yayang ramen después de que termina el ramen. ¡Ja! Solo de pensarlo lo enojaba. Pensó en una última cosa. Trabajar por el territorio. Cuando estoy tratando de hacer el trabajo administrativo pero me siguen diciendo que descanse. Eso me enfada mucho. Solo pensar en eso lo hizo muy, verdaderamente lleno de ira. Sí, esos eran los pensamientos en la mente de Kale. Y esta prueba final frente a él. Kale en Ituse. Alguien le quitó los documentos que tenía en la mano. Como Kale se dio cuenta tan pronto como la prueba hizo esa pregunta, esta prueba de ira tampoco era de los recuerdos de su pasado. Era una situación hipotética. La prueba fingió ser amable y ofreció su ayuda para preguntar cuando estaba más enojado, y Kale se le ocurrió muchas situaciones diferentes. Los resultados fueron visibles tan pronto como Kale recuperó el conocimiento. No tendrás más trabajo, desde ahora y para siempre. Fat, Sob, Ger. No puedo escucharte más. Kale evitó la mirada de su padre, Deruz en Ituse, bajó la cabeza y apenas recuperó el aliento. Deruz no pudo ocultar su ira mientras miraba a Kale. Tiró los documentos que le quitó a Kale. CHHH. Los documentos revolotearon y cayeron al suelo. Su Alteza dijo que él tampoco puede darte ningún trabajo. ¿Cómo pudo pasar esto? Nunca podrás volver a trabajar. Jeje, esto es genial. Esta prueba de la ira. Kale estaba sintiendo emoción y felicidad en esta ilusión. Esta prueba es realmente buena. Fuera de aquí ahora mismo. No te acerques a la oficina o al castillo del señor. Sí, padre. Kale apenas contuvo la risa mientras salía de la oficina. El duque de Ruz estaba resoplando, pero la mente de Kale estaba tranquila y serena. Choyan se acercó con una mirada seria en su rostro en ese momento. Kale, Nim. ¿Qué pasa? Comillas. Raon, On y Hong se quejan de las guarniciones. ¿En serio? Sí, Kale, Nim. Estoy seguro de que eso te hace enojar, pero... Choyan miró con cautela a Kale mientras continuaba hablando. Beacrox te está buscando con urgencia. Dice que eres la única persona que puede encargarse de esto, Kale, Nim. Seguro. Por supuesto que tengo que cuidarlo. Nos vamos. Los pasos de Kale eran ligeros mientras se dirigía hacia la finca en Ituse.